Listo, entonces, bueno, lo que encuentran aquí en el tablero fue lo mismo que envié al grupo, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a colocar ahí como título o vamos a dar el concepto de periodo y frecuencia. Listo, entonces coloquemos primero periodo, vamos a determinar pues a partir de la expresión, simplemente tomar en cuenta la expresión de periodo, de frecuencia y vamos a aplicar un ejercicio y vamos a ver que pues es muy sencillo. Estos ejercicios que se pueden presentar para hallar periodo y frecuencia, aunque ya sabemos que periodo se designa con la letra T mayúscula, frecuencia con la F y demás, pero vamos a ver entonces qué es esto, cómo lo hallamos. ¿Listo? Porque en ese ejercicio que están viendo ahí, pues tenemos que tener en cuenta eso. Listo, creo que ahí se ve bien el tablero. Borro entonces esto y coloquemos entonces primero periodo. Listo, entonces periodo. Periodo es, o está la expresión que vamos a utilizar para el periodo, está dada por qué? Por el cociente entre el tiempo transcurrido. Entonces recordemos que tomamos en cuenta que el periodo es T mayúscula, ¿listo? Y el periodo entonces es el tiempo transcurrido, lo colocamos entonces en el numerador, sobre, ¿listo? Sobre el número de vibraciones. Listo, eso es el periodo y miren que nosotros en el ejercicio anterior estábamos reemplazándolo o teniendo en cuenta nuestra W sigma que le estaba mencionando a los muchachos, que es la frecuencia cíclica y es a partir, pues en este caso que estamos hablando de un resorte y demás. Pero a nivel general, si hablamos del movimiento armónico simple, vamos a tomar en cuenta que el periodo es el tiempo transcurrido que va en el numerador y en el denominador es el número de vibraciones. Puede ser que nos den una u otra dependiendo del ejercicio. Ya vamos a ver ahorita un ejercicio donde vamos pues a reemplazar esto. Y ahora la frecuencia, ¿listo? La frecuencia, entonces, está definida como el número de vibraciones sobre el tiempo transcurrido. Entonces, hay frecuencia para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la frecuencia es igual al número de vibraciones sobre el tiempo transcurrido. Y listo, entonces, para tomar en cuenta estos dos conceptos, yo creo que pues con la expresión es más que suficiente, así es como lo vamos entonces, o las vamos a tener en cuenta para desarrollar cualquier problema. Vamos a ver entonces un ejemplo donde tengamos que utilizar cualquiera de estas, o inclusive las dos, donde nos pregunten periodo o frecuencia. En este caso vamos a decir, hablemos en el primer o en el video de la clase pasada vimos o hablamos de un resorte. Hablemos también de un resorte. Entonces, escribamos ahí un pequeño ejemplo. Digamos que un resorte, entonces aquí ejemplo, ¿listo? Digamos, un resorte, ¿listo? Por favor, entonces lo copiamos para que ahorita lo podamos aplicar. Ejecuta
en 5 segundos. Ojo, importantísimo. Cuando escribimos, podemos escribirlo acá como segundos o con solo simplemente la S o a veces SG. Bueno, pero lo vamos a manejar con S, de segundos. Porque algunos en el ejercicio anterior, creo que esta S la confundieron con algo más, no sé con qué, y se volvieron un 8 con eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces nos dice, un resorte ejecuta en 5 segundos 62 vibraciones. ¿Listo? Un resorte ejecuta en 5 segundos 62 vibraciones. Vamos a determinar el periodo y la frecuencia de ese resorte. ¿Listo? Entonces, punto seguido, determinar. ¿Listo? El periodo y la frecuencia del resorte. Listo, entonces, como siempre, en todos los problemas tenemos que analizar cuáles son los datos que nos dan para poder utilizarlos y determinar, pues, determinar los valores por medio de las expresiones. Entonces, hallamos en su orden. Primero vamos a hallar el periodo. El periodo entonces nos dicen que el periodo es el tiempo transcurrido sobre el número de vibraciones. Fácil, muchachos, entonces. Tendríamos que el periodo es igual, ¿listo? Entonces, tiempo transcurrido, pues nos lo dan acá, 5 segundos sobre 62 vibraciones, que es el número de vibraciones que nos están indicando en el ejercicio. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? ¿Quién me podría dar el resultado? ¿Cuánto nos da 5 sobre 62? Profe, no sé si esté bien, pero me salió 0,08. Sí, ahí nos salen más decimales, creo que con unos 4 más. 0,08. Tomemos solo dos después de los dos decimales después de la coma. Y esto nos queda en segundos. Que algo que había olvidado mencionar. El periodo, ¿sí? Las unidades del periodo van a ser o se dan en segundos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y listo. Ahí entonces diríamos o podríamos darle respuesta a la primera pregunta, que es que el periodo del resorte, ¿sí? Teniendo en cuenta que en los 5 segundos se ejecuta 62 vibraciones, pues sería 0,08 segundos, ¿sí? Ese es el periodo que tendría ese resorte. Ahora la frecuencia. La frecuencia, pues lo mismo, reemplazamos. Entonces nos diría que la frecuencia, ahora miren que es lo inverso, ¿sí? En este caso el 62, que es el número de vibraciones, y 5 segundos, que es el tiempo transcurrido, pues vamos entonces a reemplazarlo. ¿Cómo nos quedaría entonces? 62, que son las vibraciones, número de vibraciones, tiempo transcurrido 5 segundos, ¿y cuánto nos da eso? 12,4. Me dicen por acá 12,4. ¿Listo? Y miren, la frecuencia entonces nos da las unidades, ¿sí? Como tal de la frecuencia, son los hertz o hercios, ¿listo? Que se escriben HZ. Entonces voy a ir para HZ, lo voy a hacer sin el, ahí, HZ. Y listo, ahí tendríamos nuestra frecuencia. Entonces miren que es algo sumamente sencillo, pero para ello debemos tener en cuenta pues las dos expresiones. Que a veces, ¿qué nos puede suceder? Las confundimos. Entonces decimos que el número de vibraciones sobre el tiempo transcurrido es el periodo,
en vez de la frecuencia. Es lo único que nos puede suceder, pero ya teniendo las expresiones ahí, pues imposible que nos vayamos a confundir. Lo que le decía a sus compañeros ahorita en la primera hora. Si usted toma apuntes y tiene todo en el cuaderno, en el momento de desarrollar la evaluación final, usted puede chequear su cuaderno y ahí van a estar los ejercicios, van a estar las expresiones y listo. Eso es lo que tienen que hacer, aplicar el mismo proceso. Pero ojo, en los ejercicios a la gran mayoría o el ejercicio que hicimos hace 8 días, se dio un ejemplo y tomaron datos del ejemplo y lo colocaron en el ejercicio que tenían que hacer. Entonces, deben de tener mucho cuidado y lo primero que se debe hacer es evaluar cuáles son los datos que nos dan. Entonces, si estos son los datos de este ejercicio, listo, son de ese ejercicio, más no el que se va a dejar, ¿listo? Estefanía, cuénteme. Profe, la pregunta es que, bueno, yo no la alcanzo a ver. En la parte de frecuencia, al lado de 12,4 va algo o se deja así Esto es nomás. una H, esto es una H y una Z. ¿Listo? Que son las unidades, en este caso, o van a ser las unidades de la frecuencia, las que vamos a tener en cuenta del Sistema Internacional de Medidas. ¿Listo? Bueno, eso es, y miren que de pronto, Gracias. pues, vale la pena preguntarles, muchachos, dudas o preguntas. Yo creo que si hay dudas o preguntas, simplemente es que tener en claro estas dos expresiones, porque pues ustedes ya, mirando los datos que nos dan, simplemente es que reemplacen y hallen el cociente y listo. O sea, para que no va a haber ningún inconveniente ahí. También, bueno, una última aclaración ahí. El periodo, ¿sí? El periodo también lo podemos encontrar, porque a veces si ustedes van a ir a investigar en algún texto, en alguna, a nivel general en internet y demás, ustedes van a encontrar que el periodo, o bueno, la frecuencia es 1 sobre periodo. ¿Listo? Que en este caso podríamos también, pues para tenerlo en cuenta. Entonces, que la frecuencia, que lo voy a hacer dentro de paréntesis, la frecuencia también es 1 sobre el periodo. Pero entonces, si ustedes hacen ahí rápidamente la operación, pues nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Obviamente, debemos tener en cuenta todos los decimales que aparecieron aquí al realizar o hallar el cociente de aquí. Teniendo en cuenta todos los decimales, ¿sí? Si dividimos el 1 por este número decimal, nos va a dar exactamente 12,4. Y de igual forma, o sea, no importaría si usted entonces le queda más sencillo, listo, la frecuencia lo voy a tomar como 1 sobre el periodo, perfecto, háganlo. Si lo toma así, da igual, da el mismo resultado. ¿Listo? Porque es que a veces lo encuentran así. Por ejemplo, si buscamos un texto que ya es de años pasados, lo encontramos de esta manera. ¿Listo? 1 sobre el periodo. Bueno, entonces preguntas, muchachos, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Profe, Pues, Ángela. pero si, por ejemplo, nos sale una ecuación más larga, ¿cómo haríamos ahí? ¿Tendríamos que sumarla, restarla, multiplicarla, dividirla? No, en este caso puede ser un ejercicio, o aquí estamos de pronto haciendo la aclaración tomando en cuenta el periodo y la frecuencia. Nos puede aparecer un ejercicio donde nos den otros datos y nos pidan hallar, por ejemplo, podríamos citar el ejercicio que teníamos que adjuntar, el que envié al WhatsApp. Entonces ahí nos decían determinar el vector posición teniendo en cuenta que la amplitud es tal, y nos preguntan todo eso, y también, entonces nos dirían, listo, y halle el periodo y la frecuencia. Pero siempre nosotros entonces analizamos los datos que nos dan y generalmente siempre nos dan el tiempo y el número de vibraciones, ¿sí? O en este caso que podríamos tomar en cuenta de oscilaciones y demás, entonces siempre nos lo van a dar o lo podemos hallar de la forma o con el desarrollo que tuvimos o pudimos ver en el ejercicio anterior. Pero siempre van a dar estos datos, o sea, es solo tener en cuenta expresiones y reemplazar en las expresiones y listo. Hallaríamos periodo y frecuencia que tiene, ¿listo? Entonces, eso sería.
Siempre así sea el ejercicio muy largo, nos estén pidiendo o nos hagan otras preguntas, vamos a tener, o va a ser así de sencillo para hallar periodo o frecuencia. Eso yo creo que es lo más sencillo. Y lo demás, a ustedes yo creo que se han dado cuenta. En física ustedes le dan los datos, toman los datos, ¿sí? Datos iniciales y con esos datos entonces, teniendo en cuenta las expresiones de cada tema, hallamos cuál expresión nos sirve, si tenemos que despejar, despejamos y luego operamos y listo. Eso es lo que se hace a nivel general. Bien, Ángela. Sí, señor. Bueno, entonces yo creo que voy a dejarles un ejercicio supremamente sencillo, ¿sí? Pues de esto, porque ya el otro pues lo envié a WhatsApp, para que lo adjuntemos en el espacio pues que aparece ahí, que acabé de habilitar hace unos segundos, y puedan entonces trabajar pues en el poco tiempo que nos queda. Listo, ¿no? Apenas tenemos 20 minutos para hacer ese ejercicio. Yo creo que no nos demoramos más de 20 minutos. Más 5 que adjuntemos, 25 minutos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio yo creo que le voy a cambiar aquí unos datos para que hagamos exactamente lo mismo y lo enviamos, muchachos. ¿Listo? Entonces, diríamos que el ejercicio sería, ahí yo los voy a cambiar para que lo vean aquí en pantalla y lo puedan entonces desarrollar. Listo, entonces borro esto. Y en este caso simplemente modifico acá estos dos valores. Entonces diríamos que un resorte ejecuta, vamos a colocar en este caso en 15 segundos, ¿listo? En 15 segundos, 80 vibraciones. Listo. Determinen el periodo, la frecuencia y muchachos, enviamos eso a plataforma, por favor. Yo voy calificando de una vez. Algo sumamente sencillo. Calificamos y vamos a hacer el mismo ejercicio entonces que hacemos en la hora sincrónica. En el momento que a usted le llegue notificación de la nota, esa es la indicación para que usted se pueda ir retirando. De lo contrario, no. ¿Listo? Entonces, silencio micrófono, dejo hasta ahí la grabación. Y estoy pues muy pendiente si hay dudas, inquietudes. Profe, antes de eso, tenemos que subir los apuntes que cogimos.